Muy buenas tardes, como les indicó la doctora, mi nombre es Diana Ángel, yo llevo 24 años como fiscal. Quiero advertirles que los planteamientos que vamos a hacer hoy es como recogiendo la experiencia que he tenido en el tema del feminicidio. Las diapositivas hacen parte de una capacitación que nosotros damos a nivel nacional, pero obviamente, como se dice, no compromete para nada a la fiscalía, ¿cierto? Es un concepto simplemente y lo traje con fines como académicos. Bueno, vamos a empezar con algo importante. Feminicidio o femicidio. Se puede decir de las dos maneras. Esa palabra es tomada de legislaciones foráneas. No existe traducción exactamente al español. Entonces se puede decir de las dos maneras. Lo primero que debe manifestarles es que normalmente, no se preocupen que todavía vamos a hablar de esta diapositiva, les voy a hacer una introducción. Normalmente las leyes de un país obedecen a inquietudes que la ciudadanía tiene, pero la ley de feminicidio tiene como un ingrediente muy especial, y es que para la sociedad colombiana la ley del feminicidio fue una imposición. O sea, no surge del querer, del sentir de la ciudadanía, ni de que nosotros quisiéramos proteger ese bien jurídico, sino que surgió una imposición porque Colombia suscribió unos tratados internacionales. Dentro de esos tratados internacionales estaba que los países que adoptaran esos tratados tenían la obligación en la legislación interna de consagrar la penalización del feminicidio. Ocurre lo mismo que contra los crímenes de lesa humanidad. ¿Recuerdan? Que Colombia se adhiere a unos tratados y esos tratados exigen que en la legislación interior se incorpore esa normatividad y surge la ley de feminicidio. Es un proceso que se está dando en toda Latinoamérica de esa adopción de la ley especial. En nuestro medio el antecedente más inmediato fue el caso de Rosa Elvira Selmi, ¿cierto? Nosotros tampoco teníamos como una tradición jurídica donde a las leyes se les asignara un nombre, ¿no? O estuvieran asignadas a un caso especial. Eso hace parte del tema del feminicidio. ¿Qué fue a lo que se comprometió el Estado colombiano? Se comprometió a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, digamos que esos tratados vienen y explican conceptos que no teníamos claros, que las mujeres sufren diferentes modalidades de violencia. A ver qué se les ocurre a ustedes, ¿violencia de qué tipo? O sea, la que más conocemos es la psicológica, de los maltratos verbales, la física, pero también hay otros tipos de violencia. La sexual, económica, laboral, patrimonial, académica. Digamos, esa es cierta, pero no está consagrada en los tratados internacionales. Los tratados llegan como a decir violencia física, psicológica, física y sexual y patrimonial. Entonces, explican unos principios muy importantes. El principio de la debida diligencia. ¿Qué significa el principio de la debida diligencia? Que el Estado colombiano, al adoptar la ley del feminicidio, debe poner a su disposición recursos especiales para que esa ley tenga eficacia. Uno de los recursos es que en la Fiscalía se destaquen funcionarios que de manera preferente y preferencial conozcan ese tipo de ilícitos. ¿Qué otra consecuencia? Que para ustedes es muy importante, que desde el punto de vista criminológico e investigativo, los funcionarios tienen que tener una capacitación especial, porque las escenas del crimen de feminicidio tienen unas lecturas distintas y más específicas que las demás escenas de crimen. Ejemplo, vamos a decir por qué. Casi siempre los feminicidios, especialmente el íntimo, ahorita vamos a ver que hay muchas clases de feminicidio, pero el que más ocurre, el que ustedes más conocen en la vida cotidiana, el íntimo, o sea, el que es protagonizado por la pareja de la mujer, se da en un espacio cerrado, íntimo, donde solamente quienes están presentes, el agresor y la víctima que muere. Entonces no hay testigos. Producto de esa circunstancia fáctica del feminicidio íntimo surge un principio y es la flexibilización probatoria. No van a exigir entonces los operadores judiciales que nosotros tengamos las típicas pruebas del testigo que observa la comisión del delito, sino que ocurre de manera semejante que los delitos sexuales. ¿Tienen presentes eso? Y especialmente delitos sexuales con menores. Ocurren en la clandestinidad. Entonces esa es una característica del feminicidio. Por eso se da la flexibilidad probatoria. Entendiendo que, por flexibilidad,
que no se podrán exigir los mismos elementos materiales probatorios que en otros ilícitos de naturaleza distinta, y van a ser muy especiales para estudiar el feminicidio, la escena, lectura de la escena. Generalmente vamos a encontrar en el feminicidio una escena sexualizada. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios que han demostrado que normalmente, no sé si sabían, los feminicidios ocurren generalmente los sábados y los domingos. Son los días de la semana donde más se presenta el feminicidio. Que las horas en que más se presentan son en la noche y en la madrugada. Que los instrumentos o la manera de dar muerte a las mujeres son, primero, ¿qué manera de muerte les ocurre? La paradigmática, asfixia mecánica es la modalidad principal, la segunda, arma blanca, la tercera, arma de fuego. Pero digamos que lo paradigmático es observar siempre, casi siempre, en la habitación, en la cama, escena sexualizada y la mujer víctima de estrangulamiento. Entonces empiezan a darse unas lecturas criminológicas que exigen que esas pruebas que se arriman para demostrar el feminicidio tengan cierta flexibilidad. Bueno, digamos que también hay unos compromisos que a ustedes los litigantes les molesta bastante, y es que se exige que los funcionarios públicos, la medida de aseguramiento que debemos pedir, ¿cuál es? Detención preventiva. Detención preventiva. Entonces, esas obligaciones las encontramos en esa ley 1761 del año 2015, que es la ley del feminicidio. Brevemente les voy a explicar de qué se trata la ley a grandes rasgos, porque ahorita vamos a estudiar los numerales más importantes. Esa ley lo que trae es el artículo 104A, que es un artículo que se introduce al Código Penal, porque el artículo 104 es ¿cuál? El homicidio. Entonces el 104A es el feminicidio. Entonces ya sabemos que el feminicidio, ¿cuál es el bien jurídico que protege? La vida. No se les olvide ese pedacito para ahorita explicarles algo. Luego introduce un artículo 104B, que son las circunstancias de agravación del feminicidio. Y ocurre una cosa muy importante y muy grave. No se les puede olvidar el artículo 5 de la ley 1761 del año 2015, que establece unos limitantes en materia de preacuerdos. ¿Qué es lo que sucede con ese artículo 5? De manera antitécnica la ley no dijo que se introdujera la parte de la ley 906 del 2004 donde están los preacuerdos. ¿En qué artículo están los preacuerdos de la ley 906? Artículo 351 y siguientes, ¿cierto? Entonces, como de manera antitécnica la ley no lo incorporó a la ley 906 del 2004, ocurre que los litigantes no tienen en cuenta esas prohibiciones, que los jueces compraron el código muy bonito y el código no tiene ese artículo 5. El tenor del artículo 5 es el siguiente: preacuerdos, punto. En materia de feminicidios no se podrán celebrar preacuerdos que modifiquen los hechos ni sus consecuencias, punto. Únicamente procederá a la rebaja de la mitad de lo establecido en el artículo 351. ¿Qué significa esto? ¿Qué rebaja se le da a una persona que es capturada por orden judicial en la formulación de imputación? ¿Qué se le puede ofrecer? El 50%. Al feminicida, ¿cuánto se le puede ofrecer? El 25%. ¿Sí ven? Entonces, todos los beneficios ordinarios al feminicida se le rebajan a la mitad. Si a una persona la capturan en situación de flagrancia, ¿cuánto le puedo ofrecer yo en la imputación? El 12.5. Al feminicida, el 6.25. O sea, siempre el feminicida, la mitad. Bueno, ustedes en un homicidio agravado, ¿qué opciones de preacuerdo le pueden presentar a la fiscalía? Ira e intenso dolor, complicidad, ¿qué más se les ofrece? Quitemos este agravante. En el feminicidio no se puede ninguna de esas figuras, ni ira e intenso dolor, ni marginalidad, ni complicidad, ni quitar los agravantes. Eso es lo que quiere decir la primera parte que les dije: no se podrán preacordar las circunstancias ni sus consecuencias. No se puede. Siempre la defensa, ay doctora, entonces reconozcamos la ira e intenso dolor. No, no se puede. No, se puede. Simplemente la rebaja es numérica y solo de la mitad. Les hago una pregunta. Cuando estamos en la audiencia preparatoria en una persona que ha sido privada de la libertad mediante orden, ¿qué le podemos ofrecer?
¿Qué rebaja? No, sino por orden judicial. La tercera. Una tercera parte. ¿Qué le ofrecemos al feminicida? Una sexta. Recuerden que esa limitante en las rebajas viene acompañando todas las etapas del proceso. ¿Sí? Entonces esa ley es la que tenemos en Colombia. ¿Qué tenemos que seguir los funcionarios? Principio de debida diligencia. ¿Qué consiste? Así la dama víctima de la tentativa de feminicidio, bueno, paréntesis, ustedes han estudiado el ciclo de violencia, ¿saben qué es? ¿O no? ¿Nunca lo han escuchado? Bueno, brevemente les voy a explicar para que entiendan lo que les voy a decir a continuación. El ciclo de violencia es un estudio que se ha hecho en las mujeres que son maltratadas, víctimas de violencia de género. Y se ha detectado que estas mujeres tienen una dificultad precisamente en el tipo de relaciones que entablan con los hombres. Entonces esas mujeres maltratadas sufren ciclos de violencia que se caracterizan por lo siguiente. Primero, hay un ciclo de explosión, una etapa de explosión. Esa etapa de explosión es cuando la mujer es maltratada y acude a la fiscalía a denunciar. ¿Por qué? Por violencia intrafamiliar, que es usual. Y si no tienen hijos, ¿por qué delito? Lesiones personales, con perspectiva de género. Entonces van a ir por la cara de la fiscalía, que es que me golpeó, que es que me insultó, ese hombre siempre es muy malo conmigo, y cuentan pues su versión. ¿Qué sucede? Pasan los días, y ustedes saben que la fiscalía tenemos unas ciertas moras en nuestros trámites, y empieza entonces la etapa de la luna de miel y la reconciliación. En esa etapa la mujer ya se culpabiliza de la violencia, porque ella está metida en ese tema de ser víctima de violencia de género. Entonces ya van a la fiscalía, doctora, mire, lo que pasa es que yo exageré, realmente pues él no es tan pegón, yo fui la que tuve la culpa, yo me hice pegar, porque mire que no le tenía la comida lista. Bueno, cuando están en esa etapa es donde van a la retractación. Yo ya no quiero que a esta persona la judicialice. Bueno, ya luego se va para la casa con su hombre y sigue otra vez los conflictos que no fueron tratados y empieza una etapa de tensión. Otra vez empiezan a contestarse mal, ¿cierto? Salen de su luna de miel, ella ya se le añadieron las rosas, ya se comió lo que le dio, se gastó el perfume, se estrenó la camisa, entonces ya empieza la etapa de tensión. ¿Vos qué me estás diciendo a mí? Empieza hasta que otra vez la agreden. Entonces ese ciclo de violencia es en espiral. Yo he visto en la vida real que un hombre maltratador siempre empieza donde dejó la última vez. Si la última vez le gritó, la siguiente ya la va a maltratar y después ya le va a dar físico, ya después hasta que ya viene el acto feminicidio. Hecha esta introducción, volvamos al tema. ¿Qué sucede entonces con el principio de la debida diligencia y la retractación? Que ustedes los litigantes a veces tienen una estrategia. Yo estoy investigando una tentativa de feminicidio, van a mi oficina, doctora, vea, usted ni debía seguir con ese caso porque yo ya hablé con la muchacha. Y ella ya se contentó con él y ella ya no quiere nada en contra de él. ¿Usted por qué no va y pide una preclusión? No, yo no puedo pedir preclusión. El principio de la debida diligencia lo impide. Yo tengo que ir al juicio y decirle a la persona y tratarla con cariño, aunque se esté retractando, aunque sepa que potencialmente la van a matar. Señora, las puertas de la fiscalía están abiertas para usted, cuando usted quiera. Usted no quiere declarar y si quiere acoger al 33, hágalo. Entonces yo, como fiscal, tengo que acudir a una figura probatoria muy importante, que es la verificación periférica. A ver de ustedes, ¿quién ya la ha estudiado? La verificación periférica es que el ente acusador se centre en otros aspectos que corroboran la versión de la víctima, por si acaso la víctima se retracta. Entonces, ¿a qué voy yo a un juicio con una víctima retractada? Voy con los policiales que participaron en el procedimiento. Voy con la mamá, de pronto si me quiere ayudar, con la mejor amiga, con los vecinos que escuchaban los gritos y la pelea, con el comisario de familia. Entonces, como litigantes es un error muy grave que ustedes piensen que solo con la retractación de la víctima ustedes ya salvaron al cliente. A veces pasa, pero ya todos los fiscales estamos como los principios básicos que deben guiar. Ahorita si nos alcanza el tiempo vamos a hacer una breve lectura de la escena, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales pruebas o elementos materiales probatorios que debemos tener en cuenta? Hola, Manuel. En caso de que fuera el contrario y fuera la mujer quien asesinara a su pareja, no hay ninguna legislación porque yo estoy viendo acá en el feminicidio hay otros agravantes y que es muy diferente al del homicidio, ¿cierto? Entonces, ¿en qué condiciones están los hombres en este momento? En ninguna, y siquiera me recordó. Es un homicidio. ¿Por qué me recordó eso, Manuela?
porque resulta que estas legislaciones especiales, nosotros hemos venido en los últimos años sufriendo un fenómeno un poco delicado, y es que se han venido haciendo legislaciones para sujetos especiales. Entonces, ¿qué sucede? La mujer, según la Constitución Política Colombiana, es un sujeto de especial protección, así como son los niños. Entonces, para los hombres no existía, y ellos se queman en las conferencias, todo el mundo me dice, ustedes si matan a un hombre, ¿qué? No está, porque no es una persona de especial protección. Diciéndolo como palabra popularmente, es muy delicado este momento, matar a una mujer, un niño, y de última ¿y de qué? Así es. Entonces, ¿por qué? Por la punibilidad. Tenemos que un homicidio normal tiene una pena de cuánto. Sí, por así circunstancias. 208 veces, 208. Un homicidio agravado normal, 400 meses. Un feminicidio sin circunstancias de agravación, 250 meses. Y un feminicidio agravado, 500 meses. O sea que estamos hablando que la persona está enfrentando una pena de 41 años, punto 6. Doctora, perdón, es que anoche tuve el desagradable de leer una noticia de algo que sucedió en Ibagué. Es un animal que estaba pagando 18 años por un homicidio, por un feminicidio, había violado, matado, confesó 3 crímenes más, y a esta bestia la dejan salir 3 días y ni siquiera se tomó los 3 días, salió el permiso, pero como Picaleño, eso es en Ibagué. Picaleña, la casa de Picaleña está rodeada de barrios. No, simplemente cruzó la autopista y se escondió en un matorral y mató a una niña de 16 años. Además de eso, la violó y la mató, además de eso se voló, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué si el espectro pues, teórico es que las rebajas son mínimas, porque esta bestia hace las que hace, confiesa 3 crímenes más? Pues lógico que debemos conocer el caso, pero pues así en teoría, pues 18 añitos, pues un animal. Es que mire, como yo les explicaba. Y confesando 3 más, o sea, lo tenían por 1 y ahí confesó 3 más. Fuera de eso le dan 3 días y ni siquiera se tomó los 3 días. Salió de la cárcel, cruzó la autopista, es que la cárcel es macabra, porque además conozco el terreno. Entonces cruzó la autopista y se escondió y ya. Vea, puede dar varias explicaciones. Primero, que no está en vigencia de la ley de los servicios serios, porque recuerda que apenas es de la mitad del año 2015. Ese es un fenómeno. El segundo es que se desconoce el artículo 5. Ustedes se preguntarán a mí por qué me destacaron, no por una inteligencia especial, sino para que la dirección de fiscalías pudiera monitorear los municipios y evitar que se hicieran acuerdos violatorios del artículo 5. Porque como muchas veces, y no es que los funcionarios ni los defensores lo hagan de mala fe, sino que no conocen el artículo. Entonces, yo he estado en casos que vean, reconocieron para el medio intenso. Pero es eso, o sea, venimos en esa práctica. Otra cosa muy importante, doctor, es que hay jueces y funcionarios que no creen en la teoría de la violencia. Por ejemplo, hay delitos culturales, así muchos de los delitos culturales. Ya, hay una resistencia y por eso también esta ley 1761 establece que hay una necesidad urgente de formación de género a los funcionarios. Por eso la rama judicial sacó un acuerdo, pues pidió un acuerdo mejor donde obligaba a que los funcionarios decidieran con perspectiva de género. Entonces digamos que eso no es un grande brochazo. Yo ahorita les hablé de la doctrina feminista, graben esto. Doctrina feminista unificada no va, todavía no la hay. Hay ciertos conceptos de personas que han elaborado, que vamos a empezar a ver, que han elaborado conceptos importantes, pero no tenemos todavía como un cuerpo doctrinal unificado que nos permita decir que todas las circunstancias ya están siendo desarrolladas. No, vamos en el proceso de formación. Pero sí quiero que ustedes conozcan como las feministas más importantes, las ideas esenciales que estas personas han formado. ¿Quién me quiere leer, por favor? Sí, profe, Simone, ¿cómo se pronuncia? No, así como están Bueno, Simone de Beauvoir en 1976. Perdón, es que va a hablar en francés. Ok. Pero se pronuncia así, Simone de Beauvoir. Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, celebrado en Bruselas. Ella fue la primera que trajo como la palabra feminicidio en ese Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres. Lo curioso del feminicidio es
mujeres. Ellas son las que han impulsado el tema del feminicidio. Muy bien. Diana Russell, es la que están viendo ustedes en la fotografía, realizó una ponencia sobre esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Ella teorizó sobre el concepto a partir de 1909. O sea, lo utilizan por primera vez en 1936, pero empiezan a teorizar en 1990. ¿Qué es lo importante de esta feminista? Ella dice, ya, hemos podido observar que las mujeres maltratadas sufren con un ciclo de violencia, primero, y que ese ciclo de violencia es una espiral que termina con el acto feminicidio. Entonces dice, ese es el producto de esa violencia contra las mujeres. En su primer alcance, ¿qué se entendió por feminicidio? A mí me decían los defensores más delitos en las mujeres, pero es que mi cliente no la odia, ella que no odia a las mujeres, él la ama. ¿Sí? Porque la primera acepción de feminicidio que la gente tuvo, especialmente en nuestro medio, que era que los hombres odiaban a las mujeres. En mi práctica judicial creo que encontramos solo como uno en tantos que hemos judicializado, pero es uno el ordinario. Lo ordinario es que los hombres dicen que le da a esta mujer, solo que los quieren de una manera como un poco extraña, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que le dieran que está resaltado el rojo. El asesinato de las mujeres por el asesinato de mujeres por hombres es motivado por desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Entonces mira pues todos los móviles que puede tener un feminicidio. Puede ser odio, desprecio, placer, por ejemplo los seriales, ¿no? O sentido de posesión a las mujeres. ¿Cuál creen ustedes que es ese móvil el que más se presenta? ¿Cuál de todos? El sentido de posesión hacia las mujeres. Ese es. Es que realmente el feminicidio, sí, no es una cosa demasiado compleja. Es el sentido de posesión sobre las mujeres. Y entonces, donde el sufrimiento de la palabra. Pero el placer, disculpa, yo estoy un poquito atrás, pero el placer de pronto se puede ver enmarcado más, de una manera más arreglada en los seriales. Sí. Que matan por placer, como por el gusto, Bueno, hay una cosa que les quiero explicar. Los tipos de feminicidio más paradigmáticos son los celosos y son los violadores. Y me ha dado mucha dificultad que los litigantes, que los jueces me entiendan. Si usted encuentra a una mujer violada, automáticamente hay feminicidio. Dígame por qué. ¿Por qué? Solamente está la mujer muertecita y desnudita y cosiendo boletones y todo, que hace. Claro, la están cosificando. O sea, el hombre creo que está queriendo decir con la escena, yo tengo un instinto básico sexual y lo voy a satisfacer con usted. Y lo satisfago, y entonces usted es un objeto que se puede desechar. Entonces siempre el razonamiento es, la cosifica, la violenta sexualmente y la otra. Esos dos casos son paradigmáticos de feminicidio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Veamos esta frase. Feminicidio o femicidio es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés feminicidio y se refiere al asesinato de mujeres por razones de género. Por eso es que a veces nos da hasta dificultad pronunciarlo, porque como no es una palabra castiza, no viene de nuestro idioma, sino que es un neologismo y es como una traducción de esa palabra inglesa. Si tiene alguien que conoce. Marcela Lagarde es la segunda representante, es bueno que lo anoten. En estos días vi un alegato tan interesante de un litigante, pues ¿cómo les parece que ese fue a poco también? Ya los libros. Y me trajo las expresiones de feminicidio para explicarle pues que en ese caso no se configuraba. Él mire que es una estrategia comunicativa. Esta ya toma una perspectiva distinta al feminicidio. Por favor, veamos. El conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contiene los crímenes y desapariciones de mujeres propuso que estos fueran identificados como crímenes de lesa humanidad. Es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, la libertad y la vida de niños y mujeres. Miren qué tan interesante. Ya el concepto de esta autora nos habla de una dimensión social del feminicidio. Y mire el giro tan impresionante que le da las cosas. Ya trata de calificar la violencia en contra de las mujeres como una violación de los derechos humanos. ¿Y ustedes creen que eso tiene algún significado? ¿Para qué se hace ese giro
argumentativo para decir que es una violación de los derechos humanos. ¿Qué significa cuando nosotros decimos hay una violación de los derechos humanos? Que no al ser, a la humanidad entera, o sea, que eso que se le hizo a esa persona nos afecta a todos porque no es algo subjetivo, sino que esa conducta que agredió agrede al ser humano. Entonces ya en su quiere extensión. manejar una conciencia social englobante del fenómeno, porque dice, es eso, cuando matan a una mujer nos están matando a todos, ¿no? Eso es la connotación de los derechos humanos. Primero, como que va a ejercer una función en el colectivo, ¿no? Primero, como una función simbólica, sociológica. Y el segundo efecto muy importante es que el Estado tiene que enfilar baterías para sancionar ese delito a toda costa. Y por eso entonces vienen los tratados internacionales, la consagración del feminicidio, ¿sí ven? Eso a veces la gente lo lee y no le da el significado, pero el hecho de que se diga que matar a una mujer es una violación de un derecho humano. Claro. Es más, algunos países están llegando tanto al extremo que dicen que tienen que crear una jurisdicción especial para las mujeres. Violencia de género, por ejemplo, México. México tiene una fiscal destacada para los temas de género, fiscales especiales y jueces especiales. Que lleguemos hasta acá, no sé. Pero es que estaba leyendo en México. Ah, sí, de los países. Ocurre el feminicidio. Bueno, y aquí en Colombia, ¿dónde? A ver, pues. En Etiopía, en el altiplano cundiboyacense, en el valle. Cali. Valle no, en occidente, porque los chocuanos no lo hacen más maltratando. Pero sí es como cultural, pues era doctor. Y algo que, porque tenemos toda esa herencia arraigada en nuestra cultura paisa. Y así el machismo. Bueno, del autor anterior vamos a rescatar algo más. Ya se habla de las niñas. Ustedes no han notado que los niños antes eran como invisibles. Entonces ahora usted ve en los auditorios, bienvenidos a ellas, a ellos, a los niños, a las niñas. Eso presentándose una demora como 15 minutos, mientras que luce a todo y a los adolescentes, y a los no sé qué, a todos los grupos especiales. Los niños y las niñas en los últimos tiempos se han hecho más visibles y obviamente las hacemos visibles en el tema del feminicidio. Tercer caso paradigmático de feminicidio, cuando se mata a una niña. Y si además hay exceso o algún tipo de agresión sexual, todavía más grave. ¿Por qué? Porque tiene un plus de gravedad atentar contra una niña. Por la inocencia y la indefensión. Entonces un concepto que nosotros en la Fiscalía usamos mucho, la vulnerabilidad. Siempre hay que explicar al juez, esto es un feminicidio, porque la mujer está en una situación de vulnerabilidad. ¿En cuántos casos paradigmáticos llamamos de feminicidio? 3. Vamos para el cuarto. Cuando se le da muerte. Me disculpa. Sí. O sea, te lo voy a hacer una pregunta. Más o menos cómo está manejando el Estado, la Fiscalía, algo pues que ha sido como muy preocupante. Me acabo que esta mañana en la oficina hablaba con una señora ya. Y yo estuve entre el mes de mayo y junio en Tarazá y casi 35 mujeres asesinadas por el solo hecho de tener nuevos policías, soldados o estar relacionadas de alguna manera con alguien que está al margen de la ley. Sí, ese otro grupo ha venido, y por ejemplo los Caparramos matan a alguien que fue la novia del clan del Golfo y se ha vuelto algo sistemático allá, o sea, ha sido ni siquiera repetir contra las mismas bandas criminales, sino contra las mujeres. Esa es una modalidad de feminicidio y se está tratando como tal. Se está tratando. Ahorita que hagamos los tipos de feminicidio, vamos a caer en cuenta sobre eso. Podríamos hablar de lo que expresa en cuanto a lo existe algo de la ley de los países. ¿Cómo hablar de esos feminicidios que se Lo que pasa es que hay una modalidad de feminicidio que es el desarrollo de conflicto armado. Y entonces se ha dado una ampliación de no solamente empezar conflicto armado como lo concebíamos nosotros en grupos enfrentados al Estado, sino grupos que también están de forma paralela atacando al Estado. Sí, eso es un tipo de feminicidio, ¿no? Incluso también hay un tipo de feminicidio que se llama por línea de fuego. Y
Y esa podría ser interpretación o en conflicto armado o en línea de fuego. Y es que yo quiero matar a este otro, pero usted está entendiendo usted. Porque se nos habla de las motivaciones que veíamos anteriormente que nos hace. Sí. Lo que pasa es que eso te decía, cada autora de esta discretamente ha hecho aportes a la teoría. Por ejemplo, Diana Cruz es más como el feminicidio íntimo. La anterior es más como los efectos sociales del feminicidio y considerarlo como delito de lesa humanidad. La que sí tiene una perspectiva muy social y que ha hecho estudios muy interesantes, ella ha hecho estudios muy interesantes sobre precisamente los feminicidios sistémicos, como el de Ciudad de Juárez, como esa decisión internacional, ¿cierto?, de Campo Algodonero contra México. Esa es muy importante porque se trataba de unas mujeres que trabajaban en un sistema maquila. ¿Conocen el sistema maquila? Entonces trabajaban con un sistema maquila que está ubicado en las afueras de México y eran mujeres como en situación de vulnerabilidad, sin mucho apoyo familiar, con escasos recursos económicos, y empiezan a aparecer mujeres muertas. En conclusión, el proceso aborda la muerte de 3 mujeres. ¿Por qué se condena al Estado mexicano? Porque las familiares iban a colocar la denuncia de desaparición y los funcionarios siempre manejaban estereotipos. ¿Será que se fueron con el novio? ¿Será que se fueron de rumba? Entonces, sin investigar. Entonces fue la respuesta de los funcionarios mexicanos y los estereotipos que aplicaron lo que llevaron a que sancionaran a México por la sanción de Campo Algodonero. Muy bien. Me gustaría que leyéramos esto porque ella tiene un concepto muy lindo de la mujer adecuada. Y yo sé que si internamente ustedes hicieron una evaluación en este momento, especialmente los hombres tienen la idea de una mujer adecuada, una mujer hacendosa, que nos lastima mucho, que nos hace seguida, que sea siempre linda, que nos borde. Entonces ella maneja mucho el concepto de la mujer adecuada y los estereotipos. ¿Qué le pasa a las mujeres que mueren víctimas de feminicidio? Casi todas estas mujeres salen del estereotipo. Sí. Vamos a leer, por favor. Una mujer vez describió el feminicidio como un fenómeno social ligado al sistema patriarcal que predispone en mayor o menor medida a las mujeres para que sean asesinadas, sea por el solo hecho de ser mujeres o por no ser de la manera adecuada. La falta de educación que supone que la mujer se ha salido de la carga y ha traspasado el límite del Estado. Ahorita cuando el compañero hizo una pregunta, yo les iba a decir el otro caso paradigmático del feminicidio, cuando se matan trabajadoras sexuales. Ahorita en el examen podemos cuáles son los casos. A ver, repasemos. ¿Cuál es el primer caso paradigmático del feminicidio? El celoso. El celoso. Segundo. El del fetiche, pues, el serial, el que hace, el que cosifica a la mujer. No, a ver, ¿cuáles son los 4 casos paradigmáticos de feminicidio? Que viendo la escena, viendo los hechos, decimos el feminicidio. La primera, el celoso. Segundo, al que la mujer la viola y aparece muerta. La niña. Y sobre todo si además es un sistema. No, todavía 3. Y cuarto, la trabajadora sexual. ¿Por qué la trabajadora sexual o consumidora de estupefacientes es un caso paradigmático de feminicidio? Porque en nuestra sociedad las trabajadoras sexuales son calificadas como mujeres de mala conducta, ¿no? Como una categoría distinta. Los hombres como que piensan, yo puedo ir a divertirme con estas chicas, pero con esas yo no me caso. Esa yo lo haría en casa de mi mamá. Entonces, son mujeres como de segunda categoría. Se salen de la raya. Entonces los hombres consideran que dándole muerte a estas mujeres no están haciendo algo tan malo. ¿Qué pasa con los feminicidas? Los feminicidas no se consideran delincuentes, ¿sabían eso? No se consideran delincuentes. Porque generalmente pongan el perfil de feminicida. Anotemos que él va a pensar que está legitimado para hacer. Ellos piensan que están haciéndole un bien a la sociedad. Por lo menos piensan que sus motivos son legítimos. Como yo soy un buen proveedor, soy serio, estoy siempre para mi esposa y ella está para mi hija. Entonces, vean, perfil del feminicida, que eso es una cosa que es importante que la tengan en cuenta. Primero, no se considera delincuente. Segundo, normalmente no tiene antecedentes penales.
Tercero, es usual que sea una persona que tenga trabajo, que sea adaptada al trabajo. Porque es que usted habla con los conocidos del feminicidio y dice, es una buena persona, trabajador. Sí, es muy buen trabajador, muy buen vecino, muy buen amigo. Pero la violencia, toda la violencia, ¿dónde la canaliza? En su casa, en la intimidad del hogar. La intimidad del hogar. Y lo otro, que es muy importante, casi siempre se presentan los asesinos. Muchos de ellos están presentes. Vean, yo vi, se presentan los asesinos. Y entonces el defensor viene y me dice a mí, ahora ustedes no van a decir porque ya les grabé la cara a todos ustedes. Doctora, mira, que mira, aseguramiento, un hombre tan honorable, que mira, este me presentó. Vean, no le dimos tiempo y me saca la orden de captura porque aquí está. El protocolo para investigación de feminicidio es un documento que ustedes deben leer. El día que se les ocurra defender a un feminicida, no lo vayan a hacer sin leer el protocolo. Protocolo de investigación para el feminicidio en Latinoamérica. Dice que precisamente una de las características del feminicidio es el feminicidio. Entonces usted llega con su cliente y me dice que se presente, entonces yo acabo de pensar, feminicidio, que es lo normal, es un feminicidio. Muy bien. Bueno, que me lo presente. Es que aquí lo tengo esperando. Bueno, aquí ya entonces vienen definiciones de ciertas organizaciones. ¿Qué tiempo nos queda? Para yo ver qué cosas profundizamos y qué cosas no. ¿Qué tiempo nos queda? 5:40. No me recuerda que yo hablo toda la noche. No, está buena la charla, profe. Entonces, los que tenían examen ahorita con la doctora Diana Humada, ya quedó cancelado. Sí. Entonces, Bueno, era lo que nos dijo. No, a ver si no Entonces, fíjate, la ONU también se ha pronunciado sobre el tema del feminicidio. Y entonces ustedes van a encontrar carteles, busquen cosas lindas, ONU Mujeres. La ONU se ha dedicado en la sección de ONU Mujeres a dar conceptos sobre temas de feminicidio. Y ellos también han elaborado su propia definición. Para la ONU, el feminicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia. Y aporta que ocurre tanto en el ámbito privado como público. ¿Quién me debe seguir por Pablo? Comprende la muerte de mujeres a manos de sus parejas, exparejas o familiares, mujeres asesinadas por abusadores, agresores sexuales y o violadores, así como aquellos que trataron de evitar la muerte de otra persona. Bueno, ahí se me ocurre una idea para decir. Muchos abogados y jueces dicen, qué bobada, aquí son embelecos. ¿Qué necesidad teníamos nosotros del feminicidio si ya teníamos el homicidio? Siempre es para que una ley nueva si ya se cubría todo. Realmente no es cierto. Si ustedes ven el artículo 104, ¿qué es el artículo 104? No, 104 son el homicidio. Las circunstancias de agravación. no, 104 103 es homicidio, 104 feminicidio. Homicidio agravado, 104A feminicidio y 104B feminicidio agravado. Bueno, si usted se pone, ¿se acuerda cuando nos enseñaban penal general? Nos decía, artículo 104.1, agravantes del homicidio, lo llamábamos parricidio. Y era pues como todo el homicidio de las personas de quienes éramos allegados y se agravaba. ¿Matar a quién? Al papá. Familiar. ¿Cierto que uno decía hacia la carrera y no se acordaba el resto? Bueno, ahí se sanciona el matar a la compañera permanente y a la cónyuge. Pero se sancionaba matar a la el feminicidio sí lo consagra. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto y pronto ustedes ven esa situación. Ahora el noviazgo es como algo más usual que la propia relación de compañerismo o de cónyuge. ¿En qué sentido? Se establece como una relación de pertenencia ancestral entre los novios, que en mi tiempo no se veía. Ahora ya los novios ejercen como un poder o dominio sobre las novias, que era como muy extraño ese tipo de relación. Usted ahora ve dos personas que viven en lugares distintos, pero prácticamente la relación es tan absorbente del hombre hacia la mujer que está claro que si vieran como compañeros o estuvieran casados. O sea, hay una relación de mucha dominación. Entonces, las feministas empezaron a detectar es que esa relación de noviazgo genera muchos ciclos de violencia. ¿Y qué pasaba cuando iban a denunciar las novias? O se mataba una novia. Entonces todo el mundo se podía pensar que hablaba entre todos eso.
no dan el numeral 1. ¿Cuál es el numeral 2? No te va a preguntar nada. El numeral 2 para preparar, consumar o facilitar la comisión de un delito, etc. Nos íbamos en todo el recorrido de las agravantes del homicidio y no encontrábamos cómo acoplar eso. En algún tiempo dijimos que agravado por motivo adyecto o fútil. ¿Cuál es la diferencia entre motivo adyecto o fútil? Entre el adyecto es algo despreciable y el fútil es algo estúpido. Eso es. Yo también me aprendí esa definición así chiquitita. Y entonces yo después iba a sustentar eso a la novia y yo decía, ¿y un motivo adyecto? Si yo digo que es por celos de la novia, pues despreciable, ¿no? Porque pues piensan que los celos van a ir en solo, ¿no? Fútil, es cosa como que no puede dar de ninguna manera. Entonces digamos que sí se necesitaba un tipo especial. Yo no me voy a pronunciar si se necesitaba con una punibilidad tan severa como esa. Pero es la consecuencia de considerar que es un delito muy grave, una pena muy grave. Pero entonces, mire que el feminicidio se hubiera a recoger todas esas situaciones. Por ejemplo, las personas que son acosadas laboralmente. ¿Algunos de ustedes conocen una persona que ha sido acosada en su medio de trabajo? Yo. Sandra, Ahora estamos hablando de eso. Sandra, fue pasada, ¿verdad? No, eso existe. Mucha gente se ríe. Por un juez de la República. Eso existe. Por un juez de la República. Ay, no me conté los detalles. Y conoce la norma. El último que sabe cuál es el último, yo no quiero saber eso. Entonces hay acosos laborales, hay acosos al interior de la familia. No necesitamos siempre que el compañero, que el novio, que el amante. Ah, bueno, otra cosa, el amante. El amante, si el novio no hacía nada con el amante, como que peor. Nadie quería hablar de los amantes. Y entonces se redactaban los hechos públicamente relevantes. Y fulanito se conocían y todo el mundo, ¿cómo? ¿De qué? Nadie quería hablar de los amantes. Viene la ley de feminicidio y dice, no, sí, hay relaciones de amantes muy difíciles, hay relaciones de noviazgo muy difíciles, hay relaciones laborales muy difíciles, hay relaciones en familia. Yo tengo en estos días, estoy tramitando un feminicidio de un joven que le da muerte a su mamá con unas tijeras. Terrible. Y eso es feminicidio. ¿Ves? ¿Cierto? Ya. Doctor, lo mismo puede pasar con un padre que es celoso y mata a su hija. Claro. Entonces se me sale acá el 104 y lo pasamos al feminicidio. Estamos dando argumentos de por qué el tipo penal básico de homicidio se quedaba corto frente a situaciones prácticas que ahora son recogidas con el feminicidio. Porque la situación de la señora vulnerabilidad, una pobre señora de 68 años, el papá no trabajaba, consumía drogas estupefacientes, la manipulaba, le quitaba, le funcionaba con ella. Entonces ven cómo el feminicidio, el concepto que encierra vulnerabilidad, vulnerabilidad, la mujer vulnerabilidad. Yo que decía de que era violencia financiera y que era violencia familiar, laboral, escolar, que nunca se toca el tema. No podía ser escolar, tipo de amenaza o acoso laboral. Pero miren que es muy bonito lo que está pasando en ustedes. Ustedes también están sufriendo la modificación en el pensamiento para entender por qué. Pero yo siempre llego a los juicios, entonces los defensores están bravos conmigo. Lo mismo miedo de la doctora. Ya usted pues sí que mató a la mamá y es un feminicidio. Sí, un feminicidio por la situación de vulnerabilidad. Una pobre señora, no estoy diciendo que todo el que tenga 68 porque yo estoy como cerquita. Pero una persona en avanzado estado de edad, ¿cierto? O de la madura, con dificultades de salud, con una situación precaria, viene el otro a maltratar, y era terrible, le pegaba, le gritaba. Esa violencia previa. Entonces sí, porque entiendes no solamente es vulnerabilidad relacionado con la avanzada edad, sino que es el ciclo de violencia. Por eso se exige en el numeral ahorita vamos a rapidito, que existe esa relación, que no es una relación de igualdad, sino de disparo, ¿cierto? Y que existe el ciclo de violencia. Entonces a la señora yo le hago sin caballero, sin su Está también la Corte Internacional de Derechos Humanos, que por ejemplo en el fallo de Campo Algodonero dijo, el feminicidio es el homicidio de mujeres por razones de género. Ahora sí llegamos a lo que han preguntado, ¿cuáles son las clases de feminicidio? Entonces está el íntimo, el no íntimo, bueno ya, el íntimo. En la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo, marido, maridas, compañeros, novios, exnovios, amantes, persona con quien se
con que el hijo, niño o niña, se incluye supuesto de amigo que asesina a una mujer, amiga o conocida, que rechazó entablar una relación íntima, sentimental o sexual con eso. Perdona, ese es muy importante, ese último supuesto de amiga o conocida. Ese fue el caso de Rosa Elvira Celi. Ustedes sabían que ese señor, mejor dicho, Rosa Elvira Celi no tenía una relación con el señor, era compañero de su sí, o sea que si aparece acá el intenso, yo quedaba muy tirado en la otra de yo que pues yo ni te voy a saludar. Está como tratando, pensando o está pensando que nosotros un poquito. Por eso, pero el caso que nosotros vamos a manejar Sí, es algo muy similar. Que ellos amigos no tienen una relación. No, ellos no tienen una relación íntima, sino que son amigos que se conocieron en la misma unidad, en el ascensor, ay, sí, y desarrollaron una amistad por mucho tiempo. Él desencadena con ella porque se le declara en repetidas ocasiones, pero ella siempre lo rechaza, porque tiene antecedentes de que él es violento con mujeres, es machista, y ella una vez le dice que está en embarazo, y eso desencadena una ira terrible. embarazo. No, pero dicho, la compadre, no es puede ser compadre. Esa pregunta es muy interesante y siempre los defensores quieren molestarme los juicios por eso. No siempre para el feminicidio se necesita el ciclo de violencia. No. Hay eventos tan evidentes como los que aprendimos. ¿Cuáles son los graves de la opinión? Los celos, miren que la trabaja sexual, sí. Una pareja, no, el de Rosa Elvira Celi fue de los 4 supuestos que nos meten. Violación. Y no siempre se necesita el ciclo de violencia. Los números de denuncias que voy yo no es que necesitaba denunciado, primero. Y segundo, esto no es así, no es ese tipo de violencia. Pero los celos, porque es que los celos son tan violentos. Bueno, le voy a decir algo. Aprender un conceptico ahí. Hay un tipo de violencia que se llama discreta. Y pongan ahí tipo de violencia discreta y delito huérfano. Yo les voy a explicar eso. Y ese tipo de violencia discreta, uno pensaría que el feminicidio, cuando está el tipo violento, que le pega o que hace escándalos, que le rompe todo. Hay personas que no son así, tienen violencia discreta, usted sí que es bruto. Son violencia discreta, usted sí que es bruta, cállese. Y entonces ya no hay que mentir. O sea, hay una violencia discreta, por ejemplo, está hablando por el celular y ¿quién te llamó? Para que sepan todos, especialmente todos los que me están escuchando. Y todos. En violencia de género, y también para las mujeres, yo tener contacto siempre en el celular de otro. Y dame la clave y venite lo reviso y como si me estás hablando. Les cuento para que después no les dé susto cuando estés revisado por violencia intrafamiliar y otros. Es parte de la autonomía, del núcleo esencial de las personas, así como nos enseñaba el derecho constitucional, la intimidad, las llamadas y el uso del celular. Entonces la violencia discreta, una de sus modalidades es vení, contame con quién estás hablando, vení, préstame el celular y vení, le contesto a la que te está llamando. Yo le contesto, hola, ¿cómo estás? Mi esposa. Ajá. Mira, eso es una cultura, tenemos que cambiar la cultura. No, yo les confieso, uno de algún tiempo al principio borrar eso, que no se puede hacer. Volviendo al tema de los delitos huérfanos, estamos violencia discreta versus delito huérfano. Resulta que hay legislaciones muy completas, como por ejemplo la española, que describen todos los comportamientos de violencia de género, que aquí en Colombia están consagrados como delito. Muchas mujeres van y me cuentan lo siguiente: doctora, es que me espera el trabajo. ¿Les suena familiar? Sí. Me espera en la esquina, entonces yo salgo del trabajo y yo me contento con él porque si no me se descarga del trabajo y me echan. O yo estoy poniendo en mi casa y está parado en la esquina.
Toda esa serie de acosos y hostigamiento es violencia de género. Vaya usted a la fiscalía a denunciar y ¿qué le dice? No le encuentran fecha. Ya si la cosa es como muy evidente, le dice usted ¿por qué no le denuncia por constreñimiento para delinquir? O como constreñimiento ilegal. Sí, le va bien, porque si no lo mandan a Sí, aquí eso no. Constreñimiento para delinquir, no, constreñimiento ilegal. Entonces, denúncialo por constreñimiento ilegal. Y la pena, pues, eso es escarcelable, eso no se sabe ni cómo probarlo, bueno, eso está bien. Y el ejemplo de que coja el celular y se lo tira al suelo, para que se lo dañe. Para la persona a la fiscalía, ay, no, yo no puedo usar el celular. ¿Y cuánto vale pues ese celular, los funcionarios? ¿Qué es eso? No, pues como 150.000 pesos. Ay, yo estaba diciendo, pues, no, es que no es el celular, sino la violencia que está ejerciendo. Como hicieron, pues, un programa de darle miedo a gente. Entonces, mire que hay violencias de género que en Colombia no tienen una tipificación específica. Esas son las la violencia de género huérfana, porque no está consagrada en Colombia. Doctor, es que nada más esta mañana estuvimos en la Secretaría de la Mujer y hubo una intervención de una funcionaria ahí que decía de 100 y punta casos de mujeres asesinadas que iban apenas como 30 y punta habían podido lograr pruebas de que era por feminicidio y que muchas veces era hasta por el mismo funcionario judicial que no las había enfocado. Sí, y es que yo le digo, la gente va y como las mujeres a veces maltratadas son como muy molestas, ¿no? Porque uno en el fondo piensa, es que yo pego. Yo sé que uno a veces piensa, ay, la verdad es que le pegue mal, le pega al otro y está otra vez con él. Entonces digamos que hay como unos estereotipos y los prejuicios incluso de los funcionarios que uno dice que pereza recibir la denuncia de esta vida que hace que ya mañana de contenta con él y quedamos nosotros todos como unos metidos. Entonces, esos son los delitos huérfanos. Y estamos viendo la vez todo y la violencia discreta, porque una compañera me había hecho una pregunta de que a veces los celos tienen que estar precedidos y uno tiene que como investigador sacar los detalles, porque usted le pregunta a la mujer, ¿ya le ha pegado? Estoy hablando de la que la empieza a celular, estoy hablando de la que la persigue en el trabajo. Entonces el funcionario le pregunta, ¿y le ha pegado? Y le dice vulgaridades. Entonces, como no se sabe el fenómeno de la violencia discreta, muchas veces entonces todo el mundo dice, ay, no había simple violencia. Sí lo había. Una pregunta respetuosamente. Yendo a la rigurosidad del feminicidio, un ejemplo hipotético que vaya bajando una mujer a las 8 de la noche por la línea de Grey, que aparezcan 3 sujetos y la ataquen y por darle celular la matan. Entonces ella aplicaría feminicidio porque se aprovecharon de su vulnerabilidad como mujer, porque si uno fuera a tener en cuenta ese aspecto de vulnerabilidad, sí. Bueno, usted me hizo un tema muy importante. Es cierto que no todo homicidio de mujer es un feminicidio, pero dentro de esas leyes de la debida diligencia, ¿sabe qué establecieron? Que preventivamente la autoridad, siempre que una mujer esté muerta, pensará como primera hipótesis de feminicidio. Pero es como una situación investigativa. La investigación tendrá que estar orientada primero al feminicidio, y si lo descarta, no. En esa situación no, por una razón. Porque realmente le pregunto, si un hombre va por la avenida de Grey a las 8 de la noche y van 3 tipos y lo atracan, claro, entonces ahí no está. Mire que uno hace razonamiento. Acuerda el razonamiento inicial cuando nos conocimos, como dice la canción. Si al hombre, yo pongo al hombre y a la mujer en la misma situación y yo veo que fácticamente es distinto, puede haber feminicidio, pero si igual atracan a la mujer que va pasando y al hombre es un feminicidio. Pero por ejemplo, hay muchas situaciones que sí, y más que todo victimarios que les gusta es atacar a las mujeres. Entonces, bueno, pero le va a claro. Cuando estamos en presencia de feminicidios, también hay una cosa que la colombiana y se llama violencia expresiva. ¿Cómo sé yo que hay estas que pecaditos, las mujeres transgénero? Yo también investigo LGTBI. Ellas también, en Colombia tenemos un avance paréntesis. Nosotros consideramos como feminicidio que maten a una mujer transgénero. Y usted va a decir que están pensando, es que ellas son todas peleadas. Cuando hay violencia expresiva, esa es una de las cosas que ustedes tienen que mirar en la escena delicada. La violencia expresiva es aquella que va orientada a afectar las características femeninas. Entonces, hay cadáveres que les cortan el cabello, que les dañan la cara,
¿Se han visto cuando dos mujeres pelean? Sí. ¿Qué tiran a dañarse? La cara. ¿Por qué? Porque ella es más bonita que yo. Cierto, violencia expresiva es aquella que ataca sus caracteres secundarios femeninos, el cabello, la cara, puñaladas en los senos, puñaladas en la cadera. A las mujeres transgénero y especialmente a las LGTBI, cuando son lesionadas en la calle por motivos de género, siempre le tratan como quien dice, usted no es una mujer. O sea, usted por qué quiere aparentar ser una mujer si no lo es. Usted le da cuando eso sucede. Y en Colombia tenemos una legislación avanzada. Sí, y cuando es una mujer. También hay violencias expresivas contra las mujeres. Sí, también. Si está motivada por situaciones de esta, también. O sea, cuando nos enseñaban los elementos del tipo penal, el sujeto activo. Sujeto activo, el feminicidio puede ser normalmente un sujeto agresivo. Bueno, contestamos en esto por el íntimo. Vámonos al no íntimo. No íntimo, la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También se considera el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación íntima. Yo tuve un caso tan extraño y tan doloroso. Era una señora que vivía en una vereda y un señor se le acerca, una persona muy humilde, y le dice: ¿usted por qué no me lava la ropa? Entonces ella le dice: pues bueno, y le llevó la ropita que se la lavara una única vez. Y ya la siguiente vez que él fue a la finca, ya la cogieron al sentido de matar terrible, la dejó pues al terrible. ¿Por qué? Y entonces se adelanta la investigación y es que así de la nada llegó a decirle: yo creo que me imagino que él venía observando, le que uno concluye. También le hizo una propuesta a ella, mira, yo creo que la idea de que le lavara la ropa era como una manera de un tipo de relación. Pero dicen los testigos que ni siquiera le dijo de manera humillante, ni grave, ni grosera, simplemente, y así, entonces, a veces uno se asombra de la clase de cosas que pueden pasar. Yo sí quise retomar la idea del compañero en el tema de que siempre que muere una mujer se debe considerar que es feminicidio. Eso por la aplicación del principio de la ley de género. Entonces es eso. La vulnerabilidad se aplica es cuando uno habla de relaciones de poder. Entonces tiene que poner vulnerabilidad más relaciones de poder desiguales. Quedamos de hablar de las trabajas, de hecho las cuestiones me interrumpen, yo no sé por qué no quiere que lo que pasa con ellas, que se ha detectado que cuando están cumpliendo el contrato de servicios sexuales, el hombre que las agrede tiene varias modalidades. Quiere cambiar las condiciones. Por ejemplo, la mujer le dice un condón y ya cuando está en la intimidad quiere sin que le quiere obligar. Segundo, no le quiere pagar los servicios, ¿no? Y entonces esas dos modalidades son las que se han descubierto, y cuando una mujer trabajadora sexual muere en esas condiciones, entonces es feminicidio. ¿Por qué? ¿Cómo están considerando a ese hombre a esa mujer? Y una cosa desechable y descartable, que es lo más triste, o sea, una mercancía que se puede exponer. Y no en ese caso de trabajadoras sexuales, no hombres que las odian solo por el hecho de que su mamá pudo ser infiel a su papá, y puede ser asesinatos feminicidios sistemáticos. Aquí en Antioquia yo no he oficializado, pero sí tengo una compañera que yo tengo un chat de todos los que trabajan en el Ministerio a nivel nacional y el estudio oficializaron ahora. Y de hecho sí hay hombres que odian a las mujeres y odian a veces a las mujeres malas. Ya eso es un fenómeno psicológico. Yo creo que es que se quieren acercar a las malas y como que los cánones morales no los dejan, y entonces hacen un proceso extraño ahí y le tienen a las mujeres que se dedican al trabajo sexual. Muy bien. Está el infantil, que es la muerte de una niña menor de 14 años. El familiar. Quiero que lean el familiar en voz alta. Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad unida
ese es un homicidio familiar. En todos estos que estamos viendo, no todos se les ha abierto camino, por ejemplo, aquí en Antioquia, en Medellín, en el Metropolitana. Ahora yo he tratado de abrirle más camino al INPI, y todavía hay dificultad, al INPI. Estos otros son más difíciles todavía, es que sean aceptados por los jueces. Doctora, pero usted se está investigando todos los homicidios de mujeres como feminicidios. Pero todavía no tenemos La Fiscalía tomó decisiones. La primera, un día se le ocurrió que todos los homicidios de mujeres los pasaban a mí. Entonces me inundaron. Entonces venían casos, como decía el compañero, por ejemplo, por grupos delincuenciales, o sea, que igual hubiera matado a uno, pero una mujer. Entonces ya vieron que ya me inundaron, entonces ya sacaron otra resolución y dijeron no, las que sean como producto de relación de pareja, entonces ya se fueron al extremo, solo los 5. Y ahí hemos ido, ¿cómo hemos conciliado en la vida real? Los de UNI y de alertas tempranas me llaman. Veamos qué pesa esto de un feminicidio. Entonces, si yo les digo que sí, le echan la bendición y esa es la imputación así como me va a llegar a mí. Y si yo pienso que no, pues ellos lo tramitan como un homicidio. Doctora, esta semana estuve escuchando, pues casi no me gusta el tema de RCN Canto, pero había una noticia que era muy preocupante con respecto a algo que pasó al interior de la guerra de los videos que se encontraron, donde las obligaban a abortar y producto de la negación las ajusticiaban, sí, las mataban. ¿De la guerrilla? Sí, obviamente se sabe que hay una posición dominante ahí de los jefes guerrilleros y que obviamente pues, no, esos temas no están siendo tratados en la gente, ni siquiera se les están haciendo las denuncias. De pronto la Fiscalía y la Justicia Ordinaria de pronto puede abordar esos casos como temas de feminicidio y que se saquen de la gente. Mira, yo tengo un gran compañero que es fiscal especializado y él tiene algunos casos de eso, en el marco del conflicto. Sí. Pero es que sí están las denuncias, pero presentan situaciones muy difíciles. Primero porque son denuncias como muy modernas, de hecho muy antiguas. Entonces cuando la Fiscalía va a verificar, a la mujer no la puede llevar a medicina legal, aunque no es pues solamente hay libertad probatoria en Colombia. Pero yo les quiero decir es que uno tiene que tener cierta credibilidad en el caso para que salga adelante. Entonces, ya no hay forma de hacer la evaluación sexológica, ya no saben los nombres de los comandantes, el nombre real. O sea, es como dice la autora, la dificultad es probatoria, pero que si hay denuncias en la Fiscalía, pero no han podido salir adelante con ellas. Entonces, nosotros desde la mesa, desde la mesa nacional nosotros pero presentamos 2.467 casos de violencia sexual a la gente, consolidarios. Nos entregamos a esto, esperamos que en realidad hagan un trabajo. Pero es muy difícil en el sentido de que muchas mujeres aún no son capaces de denunciar, a pesar de que fue en el marco del conflicto, por pena, por lo que ha sucedido, por el contexto del exterior, porque muchas tienen todavía el espacio donde sucedió. Sí, y donde no pueden hablar. Entonces ha sido muy difícil. Ahorita, inclusive hoy, teníamos la inauguración de la Casa de la Verdad y la Cultura Antioquia, que va a ser la señal por todo el tema que está sucediendo con lo del GET, nos cancelaron la investigación de la Casa de la Verdad, que es la primera que se va a inaugurar en el país, la de Antioquia de Café, la cancelaron. Entonces, estamos, en vez de avanzar, es que estamos en mucha dificultad. Ahora digo, el tema del feminicidio no es tan sencillo, ni tan aceptado. Muy bien, tenemos el de conexión, la conexión o línea de fuego. Aquí a mí me ha tocado un solo caso muy triste. Un señor estaba súper enojado, fue a buscar a la compañera, tocó la puerta, salió la sobrina y dijo, ¿dónde está fulanita? Yo no sé, la mujer. Pero ese fue el que se tiró del corazón, esa parte no va a ser así. Entonces no lo pudimos judicializar, pero pues hasta juicio. Pero la imputación fue esa. ¿Cierto? La imputación fue esa. Lo que pasa es que ven que el muchacho que mató a la sobrina de quién fue el niño. Yo creo que es correcto. Bueno, esta. No, ese no fue el último. No, por eso. Sí, dime. Trabajamos con respeto. Si le hubiera abierto la puerta a un hombre, hubiera matado a un hombre. Entonces, ahí donde está, sí hubiera sido. No, porque sí se demostró que el contexto era que él pensaba que la familia, especialmente esa niña, era como muy alcahueta con la señora.
y que le estaba mintiendo en esa oportunidad. Hay que mirar todo el contexto. Sí, hay que mirar el contexto. Pero él me dijo, no todo homicidio de mujeres es feminicida. Bueno, sexual sistémico. Hay uno desorganizado y el organizado, que esperamos pues, que no tengamos de esos aquí primero. Sí, Es la muerte de mujeres que son previamente secuestradas, torturadas y violadas. Puede tener dos modalidades. El sexual sistemático desorganizado. Sistémico, desorganizado. Sistémico. Es la muerte de mujeres que son previamente secuestradas. Sistemático desorganizado. La muerte de las mujeres que están acompañadas por el secuestro, la tortura y o violación. Se presume que los sujetos activos matan a la víctima en un periodo determinado de tiempo. El sexual sistémico organizado. Se presume que en estos casos los sujetos activos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales, con un método consistente y planificado en un largo e indeterminado tiempo. estas clasificaciones también parecen como las culturas de Estados Unidos son mucho de los sexuales organizados. No, y esto yo lo veo mucho por el lado de sí, Estados Unidos, pero más que todo por el punto de vista de criminología, no por la criminalística, sino es como la forma del asesino, si es una persona organizada, si no es organizada. Entonces esto más que todo es como en la parte estadounidense utilizan mucho esa como parte, la perfilación de la perfilación, cuando el crimen es organizado, pero más que todo va enfocado a la parte criminológica. Muy bien, sí. No a la criminalística y no a la criminológica. Sí, muy bien, es como perfilación. Sí. Esta es la que yo le digo, por constitución o por ocupaciones estigmatizadas. Entonces, stripper, camareras, masajistas, bailarinas, en locales nocturnos, todas esas personas, como que el sexo colectivo son personas como mujeres de segunda categoría. Dice, los sujetos dicen se lo merecía, ella se lo buscó con lo que hacía, era una mala mujer, su vida no valía nada. Esas afirmaciones a veces las encontramos. Por trata, pues se trata de personas, digamos, por tráfico, transfóbico, que es de la mujer extranjero, lesbofóbico, de la mujer lesbiana, racista, por mutilación genital femenina. Pero eso es como en otras latitudes, pero aquí por dentro no tenemos esa cultura. La normatividad, esta sí quisiera que le tomara fotico, digamos que ese es como el marco teórico del feminicidio. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo que pasa es que como están con el logotipo en la fiscalía, podemos hacer algo. Voy a desmontarlas de ahí y se las mando para todos. Sin que no tengan el logotipo. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Recomendación General y el Sistema Comité de la CEDAW. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Convención de Belén do Pará. La Ley 1257, eso ya es legislación interna, ¿no? La sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Conocen esa sentencia? La 41457. Esa es la sentencia de las patricias. Porque la magistrada, la procuradora, todas eran mujeres de patricias. La sentencia de las patricias es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que revocó una decisión del Tribunal Superior de Medellín. ¿Qué pasaba? Ahí dice el concepto clásico de que eso no era feminicidio. En ese tiempo no era feminicidio, sino era agravante del artículo 104. Recuerden que empieza la legislación de protección de las mujeres. En el 104 colocaba un agravante por la condición de ser mujer, la identidad de ese agravante. Cuando esa decisión es desmarco de esa norma, entonces el tribunal dice que eso no era por la condición de ser mujer, porque él no la odiaba, sino que la amaba. Entonces la Corte Suprema de Justicia revoca la decisión del tribunal, otorga el agravante y explica. Es que el hecho de ser mujer, y habla de los celos, y dice que los celos es una cosificación. Entonces ya saben. La sentencia de Campo Algodonero, para que sepa, la Fiscalía últimamente está sacando directivas. Si usted quiere saber si un fiscal está haciendo bien las cosas,
el tipo penal que usted está investigando o está tratando de defender tiene la directiva. Hay una directiva de la Fiscalía, es la 0014 del 29 de octubre de 2016, donde hay lineamientos generales para la investigación del tipo penal de feminicidio. Dos sentencias de la Corte Constitucional que presenta la ley de diligencia. ¿Quién me quiere leer la ley de diligencia? ¿Qué hemos hablado? Bueno, De vía diligencia, los fiscales, artículo 7, ley 1761 de 2015, en el desarrollo de la investigación, están obligados a actuar de manera eficaz, eficiente y oportuna en aras de lograr los puntos. La búsqueda de identificación de la víctima o su resto. Perdón, esa hace parte de la ley de diligencia porque a veces se quedan sin identificar el cuerpo de la mujer. Y eso es una violación de las obligaciones del Estado colombiano. No debe haber una mujer que haya fallecido que no se haya identificado. ¿Por qué? Porque será tan importante que la mujer, aunque no sepamos quién es el culpable, que tengamos identificada a la mujer. Porque no es una cosa. Se supone por dignidad, se supone que nosotros no estamos crucificando a las mujeres. Entonces, una obligación es que en el SPO aparezca tipificado como feminicidio. Y las ONG viven peleando con nosotros. Y las de la alcaldía y todo. Matan a una mujer y el mismo. ¿Cómo está en el SPO? Y al principio nosotros no entendimos, pero ¿qué es esa fiebre que tiene? Es porque hay que visibilizar el fenómeno. Hay que hacer visible que esta mujer pudo haber sido víctima de feminicidio. Entonces, miren, empiezan los detalles como esto de identificación. La indagación de los antecedentes sobre violencia previa, aun cuando no haya sido denunciada. De muchos abogados que se hagan predenuncias anteriores. Venga, yo les hago esta pregunta. El feminicidio entró en vigencia en ¿cuándo? En 2015, la mitad de año. Y entonces, ustedes están defendiendo a un ciudadano que el feminicidio ocurrió en agosto del 2015. Y la Fiscalía viene y le saca a ustedes todas las noticias criminales 2011, 2014, 2012, 2013, 2014. ¿Qué piensan ustedes? Está haciendo retroactivo, es menos retroactivo. Yo podré sacar noticias criminales y de hechos cuando no existía la ley de feminicidio. No, ¿por qué no? Usted sí las puede sacar. ¿Ah? Es que le ustedes conocen mucho a Richard Dawkins. Él es tremendo ahí, es peleador. Él nos da brega como no hay nadie más. Él fue uno de los estudiantes, ¿se acuerdan? Que me cogió por avance, y solicito, señora, que se deje constancia en el audio que está sacando noticias de cuando no está vigente la ley. Yo quiero que se divida. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Bueno, yo quiero que alguien diga que sí. ¿Se podrá? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para demostrar siempre la ley. Precisamente para que porque haya la materia la puse en antecedentes. 2015 y la tesis de la fiscalía era que eran esposos Para que se y que genere había la un ciclo de violencia. sistematicidad. No sé, yo ya no sé. No, denunció por violencia intrafamiliar, cortamiento por lesiones. No, porque son antecedentes, doctora. Eso le está permitiendo a la fiscalía. Le está permitiendo a la fiscalía demostrar que la conducta del homicidio no fue independiente, sino fue el resultado de una cantidad de circunstancias Sí, que se pero el ciudadano, desarrollan. como no sabía de la ley de feminicidio ni nada, no podía proveer que iban a acumular todas esas denuncias y que. Pero es que el desconocimiento no lo exime de la culpa. Yo considero que sí puede. Lo que pasa es que con eso está Hay prestando un fenómeno que hay que aclarar. Una cosa es el aspecto fáctico y el otro es el aspecto jurídico. No estamos hablando de retroactividad porque no le estamos aplicando feminicidio por hecho desde el 2015. Yo pensé que era que lo iban a condenar con un delito anterior a la fecha. No. Sí, Sí. en parte sí, le van a sacar la violencia intrafamiliar del 2014 porque él en agosto del 2015 la mató. Por delito investigado y porque está en juicio es por feminicidio que la mató. Pero le están sacando el antecedente de Pero el violencia delito de intrafamiliar. feminicidio ya ocurrió en el 2015. No, sí, no, porque se les estamos sacando los antecedentes, claro, la violencia era sistemática y que venía desde atrás. está demostrando que O sea, no estamos haciendo Nosotros estamos aplicando la continuidad de la norma.
aplicando la retroactividad de la norma, sino de los antecedentes. Que es una situación fáctica y que la ley de feminicidio dice, aun cuando no hayan sido denunciados. Sí. Porque muchas mujeres no denuncian. Creo que ahí es donde está el principio del delito de autor. Que ya se volvería un delito de autor. Ah, a mí también me dicen todos los días en la audiencia. Sí. También me lo Pues dicen. en la literatura, pero en la vida real, la fiscalía tiene que sacar todo esto a reducir. Vea, a propósito, ustedes que están siendo capacitados en audiencias preliminares, yo puedo sacar las anotaciones del escritor. Solo se te Pero si las llevan, ¿Usted qué dice? si las llevan Pues, o sea, te sacan las sí, si no se le ponen. Pero realmente el defensor podría oponerse por una razón. Porque esos son los antecedentes. Y porque la anotación, yo solamente llevo que la persona fue denunciada por estos hechos. No más. Finalmente, ¿qué pasó con el caso? Se cerró, se probó, se condenó. Y la persona se considera inocente. Sí. Claro que yo sí pagando la anotación y también se la van a dar. Hasta que no diga. Eso fue lo que le dijo a Richard, que no le sacara las anotaciones. La determinación de los elementos subjetivos y el tipo penal. El tipo penal, ¿cuál es el elemento subjetivo del feminicidio? Bueno, primero, ¿cuáles son los elementos subjetivos de un tipo penal? Es como unos ingredientes adicionales que hablan de la intención, ¿cierto? Aquí es por el hecho de ser mujer, hay como una especie de dolo que se debe valorar más especialmente distinto al dolo genérico, sí. La ejecución de las órdenes de recaptura y las medidas de detención preventiva. Hay veces, por eso es que enojan con nosotros. ¿Usted por qué se tiene medidas seguramente de detención preventiva? El principio de vida del inicio. Y pedir orden de captura. Ay, pero por cada pedido de captura, doctora, si yo se puede pedir mañana por mañana, yo me dejo El empleo de todos los medios al alcance para la obtención de pruebas sobre la toma de la violenta. Bueno, hay un tema ahí que es difícil. Y es que a veces, como esos cuerpos se encuentran en escenas cerradas, a veces están en alto grado de descomposición. Y a veces es muy difícil determinar cuál es la causa del muerte. Pero hay que extremar todas las pruebas necesarias para poder determinar. Oiga, y los médicos legistas son muy tesos. Cuerpos descompuestos y lograr determinar que fue, por ejemplo, asfixiada. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo logran determinar eso? Y también, y el tejido blando es como Hematomas. por diferentes grados de descomposición. Entonces, si se le ha hecho una presión, entonces es que esta parte se descompone más rápido o menos rápido que el resto del cuerpo. Entonces ellos logran a veces, por el grado de descomposición desigual del cuerpo, determinar muchas veces los sitios de violencia y obviamente por huesos también. Dilatación de Y finalmente la orientación del contexto en que se comete el hecho jurídico. Nos obligan entonces a que entrevistemos a la mejor amiga, para que la mejor amiga de la mujer. A la intimidad. Ella le quiere contar a la familia. Hay una cosa de la familia. Resulta que en el tema feminicida, los feministas, los feminicidas, una de las estrategias de violencia es aislar a la mujer del núcleo familiar. Entonces empieza a ir para acá donde su mamá. ¿A qué? ¿Qué es aquí? Porque eres de los hermanos. Entonces, la familia va dando cuenta de ese aislamiento que hace el feminicida de la verdad. Sí, exacto. Tipos de violencia de género, no nos detengamos: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Bueno, recuerden que dejen esa abogada y por el derecho conyugal. Que si una mujer no quiere y la obligan, eso es violencia sexual, violencia económica. Yo he visto casos que les esconden la comida, de privación de la comida familiar. Come mucho. O usted puede hacer solo esto, ¿no? Es todo lo que va de comida. Eso no se nos descuida. Y solamente puede comer eso. Violencia laboral, violencia doméstica, violencia institucional, formas de violencia. Esta sí me parece importante. Alertas o indicadores de feminicidio. Estas son las que decía el compañero. Cuando estamos realizando una escena
que nos prende las alarmas para pensar que es feminicidio. Muerte de una mujer como resultado de un continuo de violencia, agresión sexual previa, escena sexualizada, presencia de mensajes que... Eso no está en inglés, sino que está mal copiado, que denoten desprecio. Patrones de lesiones. Overkill. ¿Sí saben cuáles son los patrones de violencia overkill? No. Son demasiados. Eso. Esa también es propia de la LGTBI, demasiadas lesiones innecesarias para causar la muerte. Por ejemplo, yo he tenido casos de 116 puñaladas. Mujeres todo el tiempo. Que supera hombres, la por encima de las asesinadas. Bueno, hablemos un poquitito de eso. Que es que hay una bobada que una de las agravantes del homicidio general es la sevicia. Yo quisiera saber que usted me diga qué entiende por sevicia. Profe, sevicia es poner a la víctima en un extremo sufrimiento antes de asesinarlo. Que era innecesario. Que era innecesario, porque es que, por ejemplo, ahí donde el médico legista, mira, porque entonces le pegó 10 tiros, pero resulta que el primero se lo pegó en la cabeza y lo mató. Ya estaba muerto, ya péguele 30, 40, ahí se configura la sevicia. Y esa es una discusión que ha habido en medicina legal. Mire, en medicina legal y los defensores tienen que abrir los ojos, porque a la fiscalía le encanta meter la sevicia. Por más de 4 puñaladas es sevicia. La sevicia tiene dos componentes, uno objetivo y uno subjetivo. Objetivo es que haya un número de lesiones que son como innecesarias, pero el subjetivo es que el sujeto agente tuviera la intención de causar dolor. Necesita los dos requisitos. Y ustedes a veces les dan traslado de escritos de acusación con los hechos jurídicamente relevantes y no describen fácticamente en qué consiste las agravantes. Eso es una observación que ustedes deben hacer. Observación al escrito de acusación. Señoría, yo no encuentro el supuesto fáctico que la fiscalía está sustentando porque está en detención, porque está la sevicia. Tiene que estar atento. O guardar silencio para sacar eso a la fiscalía. Es decir, le vea, usted nunca sustentó eso de debida manera. Muy bien. Entonces, ¿por qué les cuento? Hay una anécdota de un caso de una muchacha de no te desprecio. Si no, que yo la puse así, ustedes sabían leer. Por ejemplo, en los LGTBI se ve mucho, comillas. No me gusta decir groserías, pero por marica. Entonces, son como frases que también a veces en las paredes hay algunas mujeres que matan también se colocan en las frases. Volviendo al tema del overkill, yo tengo una anécdota, tenía un caso de un joven que le había muerto a una señora de muchísimas puñaladas y le pusimos sevicia. Entonces la hija le dice a la representante de víctimas que por favor ya quiere hablar con él para que le explique por qué lo hizo. Y entonces empezaron a conversar. Y entre la conversación le pregunta a la muchacha, ¿por qué tantas puñaladas? Y dice, porque es que yo tengo un cuchillo muy chiquito y no me moría. Entonces miren que a veces uno prejuzga la situación, porque todos antes de escuchar eso mirábamos con cierta situación a este señor tan terrible, ¿cómo hace eso? De darle todas esas puñaladas. A mí me quedó eso como de reflexión, de que uno sí tiene que ser cuidadoso, porque una cosa y porque no otra. Y siempre le digo, mire, yo no le quería contestar. Yo ya vi que la había lesionado, me iba a denunciar, esto se iba a dar un problema, y no. Bueno, siguiente. En el sitio del hallazgo del cadáver se han encontrado otras mujeres nuevas. ¿Se acuerdan de una historia que pasó en Bogotá? ¿Cómo se llama ese cerro de Bogotá? Que estaban apareciendo en varias ciudades. Drogodependientes, es una de años. Los manchaban las trabajadoras drogodependientes del sector. Pues, siguiente. En el escenario de conflicto armado. Lo que el compañero nos dice en el escenario de conflicto armado. Muertes selectivas de mujeres. Mujer con identidad de género y orientación sexual diferente. Mire el protocolo, vean cómo se llama para que lo vamos a entender. Modelo de protocolo de protocolo latinoamericano de denunciación de las violencias de mujeres por razones de género. Bueno, vamos a ver las recomendaciones que nos hace el protocolo para investigar feminicidio. Abordar la muerte violenta de las mujeres como un crimen sistemático y no como un hecho coyuntural y circunstancial. Y más allá de posibles líneas de investigación, que es el
fuera de control o celosos, o a concebir estas muertes como el resultado de crímenes pasionales, asuntos de cama o líos de familia. Eso es tan terrible, casi todos los defensores. Doctora, bueno, cuando ya no me convence de leer el defensor, entonces doctora, ¿cuándo es que uno alega la imputabilidad del defensor? ¿Cuándo? ¿En qué etapa del proceso? En la acusación. Entonces todos se van a la acusación. El juez les pregunta, ¿va a alegar la imputabilidad? Sí. Entonces lo llevan a la medicina legal porque están locos, pero no están. Ustedes se preguntan, ¿por qué una persona hace esas cosas? Yo no les sabría decir, pero son personas normales. Uno no puede decir que están locos porque para que estuvieran locos, ¿qué se necesita? ¿Han visto ya psiquiatría forense? Todos, absolutamente todos tenemos trastornos de personalidad, ¿cierto? Eso lo notamos cuando conversa con las personas, uno mismo, todos tenemos como rayos. Si eso justificara la inimputabilidad, entonces le voy a decir que no podemos meter a nadie a la cárcel. Entonces realmente para que haya un dictamen de inimputabilidad se requiere que la persona tenga un trastorno mental muy grave. ¿Cuáles son los trastornos mentales más graves? La psicosis. ¿Por qué la psicosis? Porque la psicosis es perder contacto con la realidad. ¿Por qué la esquizofrenia? Porque se sufre de esa disociación de personalidad. Entonces tiene que ser trastorno muy grave. No sirve la neurosis, no. Y eso y aparece el defensor de la nación doctora y se llegan a las primeras doctoras. No por primera seguramente, porque si me quiero sufre de depresión, depresión, ni en bipolar, porque es que la naturaleza del bipolar ¿cuál es? Esquizofrenia sí. No, sí, porque la moderna psiquiatría no es como antes pensábamos que el que era psicótico, esquizofrénico, siempre estaba en ese estado. El enfermo mental tiene periodos críticos y determinados. Y a veces estados de autoconciencia. Entonces hay veces que sí pueden estar bien y ser como unas personas normales. Por eso, pero ese esquizofrénico no puede. Pero es que hay un problema. Recuerden que cuando vayan a llevar eso, tienen que pasar por medicina legal para que digan, primero, si vamos a las preliminares, para que diga que es incompatible el estado mental con la reclusión. Si es ya para el juicio, es si al momento de los hechos tenía esa condición influyó. Pero vea, por ejemplo, yo tengo uno que sí está un poquito loquito, sí. Pero ¿qué pasa por él? Cometió el delito, salió con maletín, se cambió la ropa, fue y contó otra historia. O sea, hay como mucha planificación. En cambio, los hechos delictivos cometidos por quien está enajenado mentalmente son muy erráticos. Se sientan sobre el cadáver, se echan sangre, se quedan ahí. En cambio, el que anda programando cómo ocultarse, cómo cambiarse de ropa, no se puede. Usted loco no. Comprende tanto que está cometiendo un delito. Que sabe que entonces dejen esa bobada, dejen el tesoro y la locura. Busquen otra cosa que no vamos a hacer. Bueno, vamos a ver esto, diferenciar los feminicidios de las muertes de mujeres ocurridos en otros contextos, como por ejemplo las muertes de mujeres por accidentes de tránsito. Si lo hurto, pregunto compañero. Evitar juicios de valor sobre las conductas y comportamientos anteriores de la víctima y romper con la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima por lo que pasó. Algo haría, ella se lo buscó, quizás ella lo provocó. Las personas intervinientes en las diferentes etapas de investigación deberán prestar atención a los prejuicios obvios acerca de los roles que supuestamente deben cumplir las mujeres y las niñas en sociedad. Ser buena madre, esposa o hija, obedecer a su marido, pareja, vestirse según los cánones de la moral religiosa, no desempeñar actividades masculinas, de manera rescatada, ya que por su aparente carácter incuestionable no suelen ser evidentes ni para la justicia ni para la sociedad. Visibilizar las asimetrías de poder y la forma en que las desigualdades de género permean los roles, las normas, las prácticas y las reivindicaciones culturales entre hombres y mujeres. Buscar alternativas efectivas en materia de prevención de los asesinatos de mujeres por razones de género, reconociendo que históricamente las mujeres han sido discriminadas y excluidas de la organización plena y otros derechos. Los retos que tenemos deben ser los estereotipos, ¿cierto? La justificación social de las causas y priorizar a la familia. Bueno, priorización de la familia sobre la mujer. ¿En
¿En qué bien jurídico está la violencia intrafamiliar? ¿Qué bien jurídico protege a la familia? Y eso es un grave problema que en España no se presenta. Porque miren que entonces todo está en función de la mujer, de la familia. Por eso la Corte Suprema de Justicia en las últimas decisiones dice, si ya no viven juntos, aunque tengan un hijo, pues ya no hay familia. Entonces la mujer se tiene que seguir aguantando los atropellos y calificar eso solo como lesiones que porque no están protegiendo a la familia. Entonces a nosotros en Colombia nos han hecho recomendaciones de que tenemos delitos huérfanos, de que no estamos protegiendo a la mujer en toda su dimensión, porque el delito de violencia intrafamiliar está atado a eso, o ese tipo de manifestaciones de género está atado a la familia, porque el bien jurídico es la familia, y no es la familia. En otras legislaciones, creo que en México hay un bien jurídico que se llama la mujer, protección a la mujer. Entonces, es así de manera ordenada, tiene puesto legislativamente organizado, y nosotros a aceptar los límites en materia de predatoria, pues todos se enojan mucho por esa limitante de la artículo 15. Bueno, entonces ahí es que se volvió a quedar la pena, atar la pena, amarrar la sí, pena mínima y las rebajitas discretas que hay. Y ya. Ahorita de todos modos les cuento casos importantes que he tenido, abogados muy buenos, algunos me han ganado, ahorita les cuento más o menos las estrategias. Bueno. Valoración de la violencia mutua. Otro problema que llegan los defensores. Doctora, ¿cómo va a ser feminicidio si esa loca también conmigo le pegaba el parejo? Mire todas las denuncias. ¿Qué piensan de eso? Cuando ella también le pegaba. Piensan que si ella le pegaba también a él, no muy bravas también. Si le pegaban y ella la mata, ¿es feminicidio o no? Perdón, él la mata y ella también le pegaba. Si hay una causa de ausencia de responsabilidad, mueren malas. La Corte Suprema de Justicia ha hecho una elaboración muy importante por vía de tutela, no por vía de sentencia, sino de tutela, donde explica que a veces la mujer maltrata de manera reactiva, o sea, empiezan a maltratarla tanto que ella también llega y saca la mano. O sea, este me está insultando, yo también lo insulto. Y usted va a pegar y yo le pego a tu. Entonces, tampoco me llegué con las para la oficina y yo le pegué la cara a tu. Y como también le pegaron. Esa violencia mutua pudo ser reactiva por la violencia que la mujer lo hubiera aceptado. Hay unas tan malas que son castigando a la persona y pegándole, que pasa lo mismo. El hombre hay un fenómeno de los géneros. Ahora dice que yo leí el libro, hay un fenómeno psicológico y es que la mujer echa a cantar un hombre no echa a cantar, el hombre se enloquece porque pensamos que esas cosas se expresan hasta que el hombre se llene. Entonces, son formas de reaccionar ante el conflicto y la tensión. Ante el conflicto y la tensión. Yo quisiera decirles que nosotros tendríamos en cuenta eso, pero no es cierto. De todas maneras, la idea del mensaje que se manda a los hombres es que no deben relacionar con la violencia. ¿Qué pasa con una mujer infiel? ¿Qué espera el derecho que tiene usted? Una mujer infiel. La evita. Pero es que el problema es lo que el ordenamiento manda y lo que el ordenamiento prohíbe. Entonces el ordenamiento prohíbe que usted ante una agresión, hagamos de cuenta que consistemos analizando la legítima defensa. ¿Por qué la legítima defensa falla? Por falta de proporcionalidad en el ataque, por falta de proporcionalidad en el elemento utilizado. Entonces estamos aplicando lo que la ley permite y lo que la ley prohíbe. La ley prohíbe que el hombre utilice la fuerza. Si usted tiene una mujer muy talentosa, usted tiene que hacer. Tiene los caminos. Pero a la puerta se nos lleva a la carencia de un sistema de alertas tempranas, entendimiento de la implicación entre ley y la ley y tesoro. 6:37. Puede seguir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, el tema es, lo importante es
no es convencerlos, sino que por lo menos ustedes entiendan la postura de la fiscalía. Porque lo que no puede ser un abogado litigante es desconocer las cosas y querer defender al cliente lo que no sabe que es. Eso sí no puede ser. Vamos a aclarar una cosa, que la fiscalía sí hemos cometido exceso. Les voy a contar esto. Es un señor con un ciclo de violencia grave, que ha sido en espiral, disfrutándola, maltratándola, humillándola, pegándole la puñalada, hasta que finalmente un día 5 puñaladas. Pero ¿qué pasa? Ella se defendió y entonces no le atacó zonas vitales del cuerpo. La fiscalía lo tipificó como tentativa de feminicidio. ¿Cuál es el problema de ese caso? Como ustedes como litigantes lo tienen que ver, ¿cuál es el problema? Porque no es una tentativa de feminicidio. Que no pusieron una Sí, el feminicidio es un tipo de resultado y admite la tentativa. Pero en el ejemplo que yo le estoy dando, porque no es una tentativa de feminicidio. No, ella estaba acostada, este es un caso de verdad. Ella no pasa a sus cosas de siempre, entonces trae un cuchillo a la cocina y ella con el pie y una cobija, y entonces le pega una puñalada con el otro. Chiquitito. No estuvo en riesgo, tal vez en ese momento, o sea, no me tuvo una orilla vital que podría identificarse como tentativa de feminicidio. Primero que todo, entonces nosotros miramos que el homicidio es un delito de resultado. Todos los delitos de resultado admiten la modalidad tentada. Nos vamos al artículo 27 y hay 2 requisitos muy importantes que no se les puede olvidar. Primero, que hayan actos idóneos e inequívocamente dirigidos a causar la muerte. Y 2, que esa acción consumativa del sujeto agente sea interrumpido por causas externas a ese sujeto agente. Muy bien. Entonces yo les acabo de contar la historia. No, ese no es el problema, hablemos del primer elemento, de los actos inequívocamente dirigidos. A ver. La Corte Suprema de Justicia de Colombia desde siempre ha dicho lo siguiente: es muy difícil uno desentrañarla el móvil que tenga una persona al momento de cometer un delito. Pero digamos que ese móvil o esa intención se traduce en hechos objetivos y ha establecido unos criterios jurisprudenciales. Primero, el arma, si el arma tenía la actitud necesaria para causar la muerte. En el ejemplo que les di tiene un cuchillo, tiene la vocación de causar la muerte. El número de golpes. ¿Cuántos golpes le dio él? Sí. Si afecta a una zona anatómica esencial. No. Pero ahí también hay que tener en cuenta que fue que ella no O sea, los actos iban inequívocamente dirigidos a causar daño. Sí, no, hay la vulnerabilidad de ella. Se interrumpen por un agente externo al que no, pero ese punto no me lo trate. En el numeral 2 de la parte segunda del artículo 27 no estamos hablando, si lo que yo les estoy contando a ustedes son actos idóneos e inequívocamente dirigidos a causar la muerte. Bueno, sigan los criterios de la jurisprudencia entonces. Actitud del arma, repetición en el golpe, afectación de zonas anatómicas esenciales, manifestaciones previas. Casi siempre la gente dice: te va a matar. Yo no sé por qué pelean y te va a matar. Siempre es como lo mismo. Porque no es una palabra. Hay que cambiar ese Bueno, uno podría pensar, y yo quiero que lo piense, uno de los principios que orienta la imposición de las penas es la proporcionalidad. ¿Por qué un abogado me ganó un caso? Porque él hizo un planteamiento muy interesante al juez y al juez de facción. ¿Ustedes creen, muchachos, que en la vida real un juez por una puñalada ahí le va a imponer a un ciudadano una pena tan grave? Por ejemplo, como 250 son 125 meses, hagan la cuenta. 125 meses, en el caso de un feminicidio agravado, le va a imponer 250 meses. No, es que hagan la división, por favor. Pero solo le alcanzó a pegar una de las puñaladas. Yo quiero que hagan el cálculo, háganlo, porque es que uno dice meses y como que eso no le dice nada. Pero ustedes que son los que van a ayudar a una persona que va a estar detenida, hagan el cálculo. ¿Cuántos meses? 125 y 250. 10 años, 5 meses y 250 serían 20 años, 10 meses. Entonces, ¿ustedes creen que alegremente un juez
le va a imponer a una persona 10 años de prisión o 20 años de prisión por una puñalada. Y mire el razonamiento tan inteligente del abogado. Claro que yo saqué mi sentencia vieja de la corte con todos los criterios de ley, pero el abogado hizo este razonamiento, pues señor juez, es que entonces estamos llegando al absurdo de desaparecer otros delitos que están consagrados en el Código Penal colombiano. ¿Cuáles son? Las lesiones personales, la violencia intrafamiliar. ¿Qué es más razonable en este caso? Imponerle la pena de violencia intrafamiliar que parte de 4 años o el de lesiones y no imponerle 10 o 20 años. Entonces, en las tentativas, una estrategia importante de defensa es la proporcionalidad de la pena versus lo que realmente pasó. Porque entonces, si todo es tentativa de feminicidio, entonces ¿cuándo vamos a judicializar a la persona por violencia intrafamiliar en la modalidad de violencia física? ¿Cuándo vamos a judicializar a la persona por lesiones? Nosotros a veces miramos con mucho desde las lesiones, pero hay lesiones muy graves, muchachos. Hay lesiones que tienen perturbación funcional, pérdidas anatómicas y tienen penas que a veces no son tan despreciables. Por ejemplo, las que ya son deformidades faciales. Entonces, eso es una cosa que ustedes pueden hacer y finalmente el ciudadano tendrá una conciencia. Entonces, miren que a veces aprender principios generales de proporcionalidad de la pena y de razonabilidad llevan a que... Sí, porque es que los jueces son humanos y van a pensar, si no me meter así, si no me meter 20 años por eso que pasó. Y era una violencia de género. Y venían denuncias previas y él es muy atrevido y hacía todo lo que no debía hacer. Pero miren pues que hizo un argumento. Campos de trabajo para ustedes, en las tentativas eso, mirar ese tema. Otro que me propuso un abogado muy inteligente en estos días. Doctora, deme el descuento del inciso segundo del artículo 27. ¿Qué es el inciso segundo? Bueno, perdón, voy a pasar a la segunda parte del artículo 27. Dice que la agresión se suspende por causas ajenas. Yo he tenido casos donde la agresión dice que voy a matar a y de un momento a otro me dice la muchacha, y yo empecé a hablar con él y dijo, no, reaccionar, no me sigas haciendo eso, y yo y le pegó el cuchillo. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una influencia de un agente externo. No, él solo. Ella sí le dijo, pero papi, ¿por qué estás haciendo eso? Deja de hacer eso, no me hagas más daño. Y él como que se sentó y le entregó el cuchillo. Eso es como allá. La tentativa de desistir. Esa está en el inciso segundo. Y dicen que cuando el sujeto. No, pero espera, esa no me reduce, no, esa no era de esa es que él está espontáneamente deteniendo el curso causal orientado a la causación de la muerte. Eso hace que falle el elemento de la tentativa y se configure una agresión de violencia intrafamiliar. Sí, porque las tentativas, bueno, ya depende, pues son demasiado graves. Pero en los ejemplos donde las lesiones no son tan graves y el mismo para el proceso causal, entonces ahí estamos frente a una tentativa. El inciso segundo de la tentativa desistida ya tiene un ingrediente especial. Y es que el sujeto agente hace todo lo necesario para que no se concrete el resultado. El abogado inteligente me dice, doctora, ella la llevó a la clínica. No, ella sí estaba muy grave. Y si no lo hubieran llevado a la clínica se hubiera muerto, pero él mismo fue el que la llevó. Y uno casi nunca lee la disminución punitiva, pero es muy importante. La disminución, es más la disminución del inciso segundo del artículo 27 que la del 427 del inciso primero. Casi nunca la usa. Entonces miren, alternativas también. Tiene que proponer. Yo mismo me propuso, ¿usted por qué no, antes de acusar, le admite que eso fue una tentativa de desistir y después el cliente hace un trato con usted? Y miren, le baja mucho la pena. ¿Sí? Son situaciones importantes.